con esta pandemia mundial. Este grupo de académicos, entre los cuales me cuento, porque yo soy, como tú has dicho, he dedicado más de 30 años de mi vida a las universidades del país, a la gestión de ciencia y tecnología, desde la CENACYT, he sido director nacional de educación y creo, por lo tanto, tener los créditos para haber firmado esta carta y propuesto esta iniciativa a este grupo tan selecto de ciudadanos profesionales para tratar de convencer a los rectores y rectoras de Panamá de que cambiemos el chip y cambiemos nuestras prioridades en este momento, donde toda la actividad nacional, y esto es el concepto esencial, debería estar enfocada a cómo vencemos la pandemia. En las últimas semanas tenemos un promedio de 24 muertos cada día, ciertamente con una tendencia a la baja, pero eso significa que un panameño o panameña como tú o como yo, radio escucha, muere cada hora. Eso significa que si son 25, multiplique 25 por 7 y sabe que más de 135 panameños mueren a la semana. Y si usted multiplica eso por 4, sabe cuántos muertos tenemos al mes. Y bajo los modelos matemáticos de epidemiología vigentes, curvas de Gomper, etc., hasta el momento llevamos acumulados alrededor, no tengo la cifra exacta, es 1.609 hasta ayer, si la memoria no me es infiel. Pero bueno, hablemos de 1.600 muertos. Pero si esta dinámica de muerte se mantiene, llegaremos al fin de año con 3.000 o 3.500 muertos. Eso me parece desde todo punto de vista inaceptable. El gobierno y las autoridades nacionales nos han dicho que estamos en una guerra, pero sin embargo, nuestro comportamiento diario no es de una guerra. Ni las personas se sienten que están frente a una guerra, ni mucho menos las instituciones. Pensemos en eventos traumáticos nacionales, la invasión, por ejemplo. Bueno, a nadie se le hubiera que, si la invasión hubiese sido efectuada en tiempo de clase, a nadie se le ocurriría que la prioridad es que los niños y los jóvenes estén en sus aulas o desde sus casas tomando clases. Eso es un absurdo total. Sin embargo, eso es lo que está pasando. Los rectores y los dirigentes de la educación nacional han entendido que su papel es continuar el proceso educativo simplemente cambiando de medio y además de muy mala manera. Voy a ser crítico y a llamar las cosas por su nombre. Como experto en educación virtual, tengo más de 15 años de dirigir una fundación con 34 sedes a nivel mundial, incluso en China y en África. Una de las características fundamentales de la educación virtual es que es asincrónica. Esto es, no todos tienen que estar frente a la pantalla al mismo tiempo. Se pueden tener algunas sesiones presenciales sincrónicas, pero el grueso del acto educativo ocurre de manera asincrónica. Es decir, cada cual administra su tiempo de la manera más conveniente. Sin embargo, en nuestra prisa por ganar el año académico, cosa que es también absurdo en tiempos de guerra, se puso a funcionar el sistema tanto universitario como educativo. La mayoría de los profesores que no estaba preparado para este salto cuántico en educación, lo que ha hecho es seguir con su modelo áulico, solamente que en lugar de dar las clases presenciales, es decir, de manera directa a sus alumnos en un aula, obliga a los alumnos a estar 2, 3, 4 horas, 5 horas frente a la pantalla. Eso es completamente antipedagógico y debo decirlo con fuerza.
por eso les hemos propuesto a los rectores una serie de medidas. Primero, que nos concentren en lo fundamental. ¿Y qué es lo fundamental en este momento? Salvar vidas. Y por eso le hemos propuesto en esta carta abierta que las universidades, especialmente los rectores y rectoras de las universidades públicas, de las 5 universidades públicas panameñas, en coordinación necesaria e imprescindible con las autoridades públicas, en especial con las del Ministerio de Salud, la Caja del Seguro Social, que son los líderes en la lucha pandémica, y con el Ministerio de Desarrollo Social, el MIDES, organicen lo que nosotros denominamos una cruzada por la vida. ¿En qué consistiría esta cruzada por la vida? Fundamentalmente que las universidades pongan los 160.000 estudiantes que tiene el sistema de educación superior a órdenes de las autoridades sanitarias. ¿Con qué propósito? Que esta población joven, que tiene un promedio de 23 años y por lo tanto es la población más resistente, pero además debidamente entrenada, debidamente equipada y debidamente formada por las autoridades sanitarias, se conviertan en brigadas universitarias que apoyen tanto al sector salud como al sector de logística económica en la lucha contra la pandemia. Esta es la esencia de nuestro planteamiento. Ahora bien, no es que estemos pensando, ni locamente le proponemos a las autoridades universitarias que mandemos a los jóvenes a la calle y a los... No. Primero hay que tener una fase de coordinación. El mismo Ejecutivo ha tomado la decisión de llamar a los clubes cívicos y algunas empresas para tener algo semejante. Pero aquí estamos hablando de 160.000 personas. Pensemos que los estudiantes de primer ingreso todavía están muy inmaduros, etcétera, pero por lo menos podríamos contar con un task force de 100.000 personas a nivel nacional para ayudar en esta pandemia. ¿Y qué es lo que proponemos que puedan hacer estas personas? Como ustedes saben, la lucha contra la pandemia tiene 3 estadios. El estadio, vamos a llamarlo así, preventivo y de trazabilidad. Nuestro país se ufana, y es una cosa, digamos, el elemento más positivo que el país tiene en su lucha contra la pandemia, que estamos aplicando un promedio de 3.000, a veces hemos llegado hasta 4.000 pruebas o hisopados diarios. Eso hace que efectivamente Panamá sea el país, uno de los países que más detecta casos. Y eso es muy bueno. Pero una cosa es detectar el caso y otra darle el seguimiento. Es decir, la trazabilidad implica saber dónde hay un paciente COVID positivo y la trazabilidad en realidad es ver con quién esa persona tuvo contacto. Y a su vez entonces, por un proceso iterativo, ir viendo si las personas que tuvieron contacto con ese que salió COVID positivo también ya se contagiaron del virus. ¿Con qué propósito? Aislarlo. Pero aquí es donde viene el verdadero punto de quiebre y es donde nuestra estrategia está fallando. Si ustedes saben, hay más o menos, voy a usar una cifra promedio, unos 22.000 personas que están detectadas como COVID positivos. De esas, 20.000 están recluidas en sus casas. Y otras 2.000, el resto, están entre los hospitales, que hay 1.000, y otro resto en hoteles. ¿Cuál es el problema?
Los que están en los hospitales, obviamente, porque ya están en una fase, vamos a decirlo así, crítica, donde si efectivamente usted tiene 60 años o más, sus pronósticos son reservados. Es casi seguro que se va a usar y hay comorbilidades, sobre todo presión alta, etcétera, etcétera, que hacen que su pronóstico sea no muy bueno. Es decir, que más o menos se sabe que en una pandemia como esta, el 20% de los infectados son los que van a terminar en un escenario hospitalario. Y nuestra lucha principal en los meses que llevamos de confinamiento ha sido efectivamente tratar de que no haya tantos casos que haya que llevar al hospital, porque eso supondría la debacle del sistema sanitario. Es decir, que no haya ni suficiente espacio en los hospitales, ni suficiente personal sanitario para poder atender a las personas, y al final tendríamos que hacer algo como una suerte de lotería, y que mirándote te diga, mira, ya tú estás muy viejito, tu pronóstico es muy malo, mejor vete a bien morir a tu casa y atendemos a los que tienen más probabilidades de vivir. Afortunadamente no hemos llegado a eso, pero es peligroso, es una situación que puede darse. Profesor Sí, Gregorio, ¿no? sí, en ese orden de ideas, ¿qué otros frentes, además de abordar el tema de la trazabilidad, aspira a atacar o abordar la cruzada por la vida? Bien, es que casualmente en la trazabilidad es muy importante, y aquí voy a decir esto. ¿Por qué? Porque es claro, hay entre 20 y 30 corregimientos a nivel nacional, pero 20 con seguridad en la zona metropolitana, en lo que yo llamo la amplia zona metropolitana, que desde Arraiján a La Chorrera hasta Chepo. Aquí, en estos 20 corregimientos, es donde la situación es verdaderamente crítica. Allí es donde se concentran la mayoría de los casos. Pero ¿qué particularidades tienen esos corregimientos? La mayoría tenemos personas en zonas vulnerables, que los mapas de pobreza marcan como zonas que tienen pobreza multidimensional. ¿Qué significa eso? Sobre todo dos cosas del punto de vista estructural. Las casas que habitan las personas en estas zonas son casas normalmente pequeñas. O sea, son casas de 20 por 20 o 20 por 30 metros. No estamos hablando de mansiones de más de 100 metros cuadrados, ni mucho menos. Son pequeñas. Entonces, si las personas las confinamos allí, es decir, si esas 20,000 personas, una gran cantidad está viviendo en esas casitas pequeñas, donde el promedio de las personas que habitan es entre 5 o 6. Papá, mamá, 3 hijos normalmente, o como es normal en nuestra familia extendida, papá, mamá, abuelo, algún tío, algún hermano y algún pariente del interior. ¿Qué va a pasar si los mantenemos ahí? Seguro que eso no hay manera humana ni posible de tener distanciamiento, porque hay un solo baño en la casa. Además, a toda esa gente le llega el agua todo el día. Entonces, ¿qué lavado de manos va a tener? Etcétera, etcétera. Entonces, junto a la trazabilidad propiamente de enfermedad, hay que hacer la trazabilidad económica para saber y tener un censo real. ¿Cuántas viviendas ocupan estas personas? ¿Dónde están? ¿Cuántas personas hay por vivienda? ¿Esas personas están recibiendo ingresos o no reciben ingresos? ¿Hay dependientes o no hay dependientes? ¿Hay personas con discapacidad? ¿Cuáles son? ¿Por qué? Entonces, esa trazabilidad que yo llamo la inteligencia económica y social es la que yo pienso que pueden llevar universitarios, incluso sin salir de sus casas, o en una retaguardia, porque esta lucha hay que llevarla a nivel de calle y de barrio.
Esa es la única manera en que podemos realmente vencer la pandemia. Es decir, tenemos que completar la acción sanitaria sacando quizás a unas 5.000 personas de que estén en sitios verdaderamente de hacinamiento, y si hay que ocupar hoteles, se ocuparán hoteles y después se verá de dónde les paga el erario, porque esta es una economía de guerra, no es una economía normal. Y aquí, ¿qué es lo primero? Salvar vidas. Si hay que pagarles algo a los hoteles después, si no hay plata ahorita, después se verá. Pero lo primero es sacar a la gente de donde está. Y además ocupar algunos espacios como polideportivos, es decir, aquí se han hecho conferencias y sitios donde se ocupan muchos deportistas, ahí podrían acondicionarse para personas que estén en condiciones de hacinamiento. Pero todo eso supone una logística que el Estado no tiene, ni el Ministerio de Salud, ni la Caja. Y es allí donde yo pienso que el talento y la juventud y la organización de los universitarios puede jugar un papel determinante. Además, podríamos apelar, y este es el otro frente, la otra gran tarea, Micaela y Félix, y amigos Radio Escucha, es que tampoco la estrategia comunicológica del Estado frente a los problemas es la mejor. Es decir, nosotros tenemos alumnos en publicidad, en marketing, en comunicación social, en diseño de redes, que podrían, como proyecto de este año en sus clases, hacer desde campañas de memes para acentuar a ese sector de población que se cree inmune, la juventud, que se escapa, que es desobediente, que no sé qué, a concientizarla, pero con el lenguaje de los jóvenes, con buena información, con buenas cápsulas, explicándole qué hay que hacer. Entonces, todos los jóvenes universitarios, independientemente de sus carreras, podrían organizarse para desde sus casas, en lugar de estar haciendo problemas, ocupándose del tiempo que los mandan a hacer problemas irrelevantes, el profesor les manda 30, 40 problemas que no sé qué, que jamás nunca va a revisar porque son 40 por 40. Entonces, cambiar la estrategia metodológica, en lugar de trabajar con la charla magistral, aunque sea dada por conferencia como estoy yo haciendo ahora, es que les asigne proyectos, todos destinados a combatir la pandemia desde diferentes ángulos. Y también, para que eso sea factible, señores rectoras y rectores, olvidémonos de que vamos a dar como en un semestre regular 7, 8 clases. Eso es falso, imposible. Nos estamos engañando. Mejor reduzcamos las clases a las 4 fundamentales de un semestre y reorganicemos eso en otro semestre. Entonces, así podríamos dar en los 4 meses que tiene un semestre, una materia por semestre. Y no volvemos a los chicos locos en la casa, saliendo de una clase para otra y que le ponen unos exámenes contratiempo. Eso es una locura. Profesor, una locura. Entonces, en atención a lo que usted menciona, me llama mucho la atención porque en experiencia propia yo sé que Micaela también pasa por la misma situación. Los niños que tienen 5, 6, 7 años, que si acaso saben cuál es el botón de prender y encender una computadora, mucho menos tienen las capacidades de poder manejar lo que es el Zoom, las redes. Entonces muchos de nosotros como padres tenemos que acompañarlos en esa clase y a la vez somos nosotros los que sin competencia para ser docentes nos tenemos que convertir en el docente del niño, porque el docente desde el otro lado no va a agarrar la mano del niño y le va a enseñar a escribir la A, ni la E, ni la I. Pero eso es uno, pero eso es bueno. Mira, hay cosas buenas. Por mucho tiempo a los niños los mandábamos a la escuela y que la maestra ya se defienda como pueda. Esto nos ha hecho conscientes que como padres tenemos que responsabilizarnos de la educación de nuestros hijos. Además, muchos padres ahora entienden cuál es el nivel de educación de sus hijos.
también nos hemos dado cuenta quiénes son buenos maestros y malos maestros, etcétera, etcétera. Entonces hay saldos, pero lo que se trata es de no estresar más. Ya suficiente desgracia es la pandemia en sí misma, el estrés de estar confinados. Llevamos muchos meses en confinamiento extremo, por lo menos en Ciudad de Panamá. Nos hace falta salud mental y salud física. Bueno, miren, ustedes se imaginan todo el apoyo que pueden dar los estudiantes de psicología, los estudiantes de estimulación temprana, los estudiantes de cosas Educación físicas, física. de arte y literatura, pero no con el sentido de la academia vieja, sino de la nueva escuela, donde todos tenemos que aprender, donde los padres tenemos que empezar a recuperar nuestro rol de comaestros y de coalumnos, porque también los jóvenes nos pueden y los niños nos enseñan. Pero, ahí perdón. Un minuto. Sí. Le manda saludo a Alexandra Chelderup, dice saludo al brillante profesor Urriola en sintonía. Y bueno, ahí también los estudiantes de educación física también pueden jugar un rol importante. Claro, claro. ¿Por qué? Porque ahorita mismo, miren, el doctor Jorge Prosperi, que fue ex representante de la OPS en Panamá, hoy casualmente, Micaela, sale en el Panamá de América un artículo donde yo estoy planteando esto mismo. Qué coincidencia tan afortunada. Pero también sale hoy un artículo del doctor Prosperi, que es un experto en salud pública, y dice, es hora de que empecemos a desconfinar encierros. Y yo le propuse a él, para completar su idea, de que ese desconfinamiento, la salida de la confinación, tendría que ser por horas, es decir, por bloques en barrios. Por ejemplo, no, porque si no, va a pasar lo que para mí fue uno de los errores más graves, que fue que cuando se dio el primer, vamos a decirlo así, la primera salida del primer confinamiento, salimos en polvorosa y mucha gente así se fue para el interior a contaminar a su gente en el interior porque salieron despepitados, como dice uno, como pepita de guava. Y no había quien controlara, y entonces lo que se había dicho que iba a ser un proceso gradual y asimétrico se volvió un desastre. Además, en el lapso, mucho del gobierno perdió legitimidad. Hubo problemas en la parte del apoyo económico, todo lo cual también, insisto, se ha ido mejorando. Pero para que ese esfuerzo sea sostenible, por eso necesitamos una fuerza, una task force, que yo creo que pueden ser los universitarios, para que todos, de manera ordenada, por ejemplo, supónganse que esta idea digamos, de bajar la cuarentena total que tenemos, podríamos tener, por ejemplo, en Tocumen, el corregimiento de Tocumen queda libre la mañana de los lunes, e igual en Ancón, e igual en San Francisco, por decirlo. Zonas geográficas, miren, zonas geográficas, que se hacen ¿para qué? Para que la gente pueda salir a caminar, a trotar, a salir con los niños, pero no para ir a abrazarse e ir a besar a la vecina. No. Por eso, para hacer eso se necesita una campaña donde el Estado también necesita educar a la población. Tú no puedes decir mañana que salga el presidente de la República o la ministra o lo que diga, mañana sale no sé qué, y sale la estampida porque todo el mundo va a salir en estampida. No. Eso hay que programarlo y educar. Eso es lo que a mí me parece que no se está haciendo. Por eso el Estado, incluso si tiene que usar frecuencias, las radiofrecuencias que las concede el Estado, y decirle a las televisoras y a la radio, yo necesito tantas horas para educar a mi población. Pero con programas inteligentes,
con gente sensible, para que esto que estamos haciendo nosotros aquí pueda hacérselo con campañitas pequeñas, dirigidas. Bueno, hoy esta es la campaña para la gente de Cerro Batea, donde además, por ejemplo, ideas sencillísimas, así como teníamos los semáforos cuando los mosquitos de dengue, sabíamos, en este barrio el semáforo está en rojo, en amarillo, en verde. Bueno, los jóvenes universitarios podrían diariamente saber si la calle, para mí la unidad es la calle, está un conjunto de 20 casas, monitorear si hay más casos, si hay menos casos. Y cuando tú sales de tu casa y tú ves el letrerito al final de la calle, tú sabes a qué te expones. Eso, miren, son cosas sencillas, pero necesitan ¿qué cosa? Inteligencia y organización. Yo por eso digo que el mensaje claro es una campaña por la vida con inteligencia y con conciencia. Porque nos están faltando las dos cosas. La población panameña no es japonesa, no es coreana. En general, pues el asiático tiende a seguir mucho los patrones por muchas razones. Panamá no. Nosotros somos un país caribe, salsoso, indisciplinado, alegre, pero no podemos perder la alegría, porque eso también lo estamos matando, confinando a la gente más de las horas que son estrictamente necesarias para eso. Tenemos que inyectarle esperanza a la gente, pero no puede ser una esperanza pasiva. La gente tiene que organizarse. Por ejemplo, con otra idea parecida, cuando las zonas se vuelven muy rojas, hay lo que se llama vecinos vigilantes. Pues ahora no es para vigilar a la gente de una manera policíaca, sino vecinos coadyuvantes. Mira, yo sé que en mi calle hay 3 familias con COVID, donde hay COVID. ¿Quién le va a hacer el supermercado a esa gente? ¿Qué puedo yo, si tengo algún excedente, llevarle y ofrecerle a esa familia? Para que no pasen hambre. Para que, mira, los niños, mejor déjalos en mi casa. O por lo menos te doy unas horas de tranquilidad. Pero claro, eso necesita, insisto, la palabra mágica aquí es una organización participativa. Y yo por eso pienso que los profesores universitarios, que no somos poquitos, además somos privilegiados, porque eso también se los quiero decir. Así como los rectores ganan $10,000 en promedio mensualmente. Y no les estoy, a nadie le estoy echando en cara lo que gana. Nosotros podemos constituir fondos solidarios con el 10% de nuestro salario, porque aquí la mayoría de las personas están comiendo un cable, porque una enorme cantidad de estudiantes, ¿saben cuánto cuesta conectarse a las clases esas? $5 por 2 horas, por 2 horas la tarjeta, $5. Saque usted cuánto necesita un estudiante universitario para estar conectado de manera absurda en una semana. Un presupuesto de $100. ¿De dónde van a sacar eso? Ni aunque usted le exonere la matrícula, que en algunas universidades ya se hizo. Pero ¿cuánto es la matrícula universitaria? $20, $30, $40 en la tecnológica, $200 en UDELA. Entonces, porque mucha de esta gente no tiene conectividad. Alguna gente tiene que subirse en los árboles para tener buena conectividad. Yo que vivo en el centro de la ciudad y el internet me falla. Entonces, concienticemos. Entonces, el llamado que le estamos haciendo a las autoridades universitarias está muy bien, que hagamos lo que tengamos que hacer por dar el salto digital, santo y bueno. Pero esa no es nuestra tarea ahora, es educación social. Algo que doña Berta Torrijos de Arosemena, creadora de UDELA, tenía muy claro.
y que nadie le paraba bolas hace mucho tiempo. Pero es eso de la educación social. El confinamiento de las aulas a las calles, a educar, en las cárceles. En todos los lugares podemos hacer educación social. Profesor, es como, tengo como una especie de autocrítica al tema de las universidades, porque yo siento que las universidades en Panamá enfocan solamente el decanato de extensión a la realización de diplomados para cobrar determinada suma de dinero por un diplomado determinado. Pero yo creo que podríamos exponenciar esa dirección o crear unas nuevas direcciones dentro de la universidad para realizar el trabajo comunitario y que la universidad pueda llegar verdaderamente a la comunidad, porque este es uno de los problemas más grandes que hemos tenido. El control del virus ha sido por la poca relación que han tenido algunas instituciones directamente con la comunidad. Y como usted mencionaba anteriormente, por ejemplo, hay lugares en San Miguelito en donde las casas son de zinc. Entonces, decirle a una persona que se quede todo el día en esa casa de zinc, siendo la 1, 2 de la tarde, nosotros que tenemos otras facilidades mucho más modestas, vemos que esta persona no la podemos encerrar en su casa a la 1 de la tarde con ese techo en zinc, con daños grandes a su salud. De alguna otra manera tienen que salir. O profesor, o a los que viven en esos multifamiliares, que todos tienen que bajar por la misma escalera. Claro. Mire, por eso les digo, las llaves son inteligencia y conciencia. Somos seres, como decía un gran cientista social latinoamericano, colombiano, somos seres sentipensantes. No somos solamente la inteligencia fría, somos seres sociales que tenemos necesidades. Ahora bien, el cuadro no es igual en todas las universidades y eso hay que reconocerlo. Por ejemplo, yo me valoro mucho el trabajo de UDELAS en el voluntariado y en la enorme cantidad de horas de práctica que hacen nuestros estudiantes desde las primeras materias. Pero sin embargo, en este momento hay que primero reforzar el voluntariado y darle una preponderancia a la función de extensión. Porque antes la extensión se entendía, yo que sé, llevo mi conocimiento, que era básicamente artístico, al que no sabe. Ahora no. Ahora es llevar a hacer de la ciudad un aula, un laboratorio. Esa es la magia de esta situación. Si entendemos la oportunidad, esta pandemia nos da la oportunidad de ser creativos y refundar un nuevo modelo de universidad, que ya no sea el claustro, los intramuros, sino que toda la sociedad participa en el proceso de aprendizaje ahora y durante toda su vida. Miren, esta idea, si es bien llevada, le podría dar a la juventud panameña ese sentido de mística de la lucha de los años 60 por recuperar la soberanía nacional. Porque todos los estudiantes universitarios panameños y los docentes podrían sentir que salvaron a Panamá, lo salvaron en el momento en que era más crítico. Nunca hemos tenido tantos panameños muertos. Desde que se construyó el canal o el ferrocarril, que decían que había un chinito muerto por cada tramo del ferrocarril, no hemos tenido una desgracia tan grande. Entonces, si nosotros asumimos de verdad, esto es una emergencia nacional, hay que salvar vidas, que no sean, que van a morir algunos, se van a morir, es una pandemia, pero que sean los menos posibles. Y para que sean los menos posibles, todos tenemos que hacer algo. Todos, toditos. En lugar de reunirnos a ver novelas tontísimas, deberían aprovecharse de esos espacios para educar a la población, para sensibilizarla, para que
hubiera conversatorios. Miren, la gente se suicida, etc. Y además nos viene una época durísima. No nos hagamos de cuentos. La pospandemia va a ser una época terrible, que solo nuestros abuelos tienen memoria. Esa época del 30. Aquí el desempleo que se viene es terrible. Es más, por eso yo decía y argumentaba también, disculpen, que tenemos que preparar al universitario para eso y un nuevo escenario de la educación superior. Porque no podemos hacer que los universitarios, estoy hablando de este sector, pero podríamos hablar de los otros niveles de educación, a ponerles a escoger, o pago la matrícula o cómo. ¿Le doy la leche a mi niño o cómo? O matriculo menos materia. En fin, eso es una verdadera perversidad. Profesor Gregorio, en un país que es tan rico. Claro, profesor Gregorio, el próximo 12 de agosto celebramos el Día Internacional de la Juventud. ¿Qué mensaje le da usted a esa juventud? Que si bien es cierto, esta es la universidad, las universidades donde ellos estudian, ya pues el primer semestre terminó en la mayoría de universidades estatales y particulares, y pues ya se apunta a continuar un segundo semestre con la misma dinámica del primer semestre. ¿Qué puede hacer esa juventud deseosa de un cambio, de aportar su granito de arena en un escenario donde día con día a veces se sienten atados de manos? Emplacen a sus autoridades, conversen con sus profesores, sensibilícenlos. Así como los estudiantes del 64 sentían que había una situación colonial insoportable, fueron y le hablaron con el rector del Instituto Nacional, una persona consciente. Cuando el rector del instituto les entregó a los estudiantes la bandera y ellos organizadamente fueron, el rector sabía que estaban exponiendo su vida, pero fueron valientes y dijeron, esto no puede continuar así. Yo hago ese llamado a la juventud, a que usemos los legítimos mecanismos democráticos en las universidades para replantear un segundo semestre distinto. Insisto, nos podemos educar de muchas maneras. Siempre hablamos de la educación en valores, de la educación centrada en el ser de la persona. Porque, insisto, no solamente es conocimiento, hay que educar el corazón. ¿Y qué manera mejor de educar el corazón y darte valores que ser solidario con el que te necesita? No como un próximo que está en China, es el que está al lado en tu barrio. Ayúdense a usen los medios, las redes sociales para comunicarse por ustedes. Usen el tiempo de ocio no para malgastarlo, sino para invertirlo en la vida de la gente. Hay mucho por hacer. Hay tanto por hacer. Y la juventud, yo soy docente por eso, porque yo creo en las personas. Los docentes nos hacemos docentes no para ganar plata. Porque si es para ganar plata, la docencia no es. Pero la convicción fundamental del docente es que el mundo puede ser mejor. Si uno no cree que el mundo puede ser mejor, pues no se hace docente. Si uno no cree que las personas pueden cambiar para mejor, no se hace docente. Esa es la convicción primaria. Y yo creo que lo que en este momento, como dijo otro gran pensador, no es el momento de las limitaciones, sino el momento de las ideas. Y yo creo que con un poquito de nuestro tiempo, de las horas hombre, de las horas mujer, pensemos que en la mitad del tiempo horario de un semestre, se le dedicaran a brigadas, a proyectos, que podríamos dar un vuelco a la situación. Además, porque como yo decía, también hay un rol para la pospandemia. Ustedes saben que en cada
cooperativa. En cada centro de trabajo se necesita organizar la bioseguridad de ese centro. Sea una cooperativa agrícola o ganadera, o sea una empresa lechera, ¿quiénes van a hacer? Esa extensión de la que hablaba Félix, hay que organizarla para crear nuevas competencias en una situación que llegó y se va a quedar con nosotros. Y que no es ser catastrofista decir que tendremos otras semejantes en el futuro porque no hemos sido responsables con nuestro planeta. El cambio climático está ahí. ¿Qué vamos a hacer cuando empiecen a subir los mares, como ya le está pasando a los indígenas en Guna, que van a tener que empezar a migrar de sus islas a tierra firme porque el cambio climático los está obligando a ellos? Y así, otras 1000 cosas. Pero cosas bonitas también, porque la vida es esperanza, porque la vida es creación, porque la vida son proyectos. Hay mucho para soñar en Panamá. Lo que nos falta es reinventarnos, repensarnos de otra manera. Y no sé cómo andamos de tiempo en este espacio, pero lo que sí siento es que tenemos una maravillosa oportunidad de transformar una desgracia en una reafirmación de un nuevo Panamá, de un Panamá distinto. No de la vuelta a una normalidad que ya demostró que es desastrosa. Panamá es el campeón de la mala distribución del ingreso en América Latina. No podemos seguir con eso. Se acabaron los sueños de que mañana vamos a ser Kuwait o Singapur o Hong Kong. Esos especismos ya se acabaron. Ahora tenemos la realidad real, esa que dice que el 40% de nuestra población va a quedar en situación de pobreza. Hay que cambiar las competencias básicas de los panameños y reorganizar el sistema de educación de este país, que es una de las falencias básicas. Pero todo eso lo podemos hacer, porque los panameños tenemos inteligencia y corazón. Claro que sí. Félix Moulanier, claro. Vamos contigo. Micaela, de verdad que me ha gustado esta entrevista, y de verdad no esperaba menos del profesor Gregorio Urriola, ya que compartimos juntos por muchos años en la universidad, siendo compañeros allá, y me gustaba escuchar en cada uno de los consejos académicos sus disertaciones, porque siempre van cargadas de esa mística que hoy en día hace falta, y más en los jóvenes. Y habló de un tema muy importante que me llamó mucho la atención, que es el tema de desarrollar la mística en esta generación de jóvenes para enfrentar la pandemia y para vencerla. Y esa mística de trabajo que debemos desarrollar en nuestra comunidad depende única y exclusivamente de que dentro de esa comunidad existan personas que lleven el mensaje y que convenzan a los demás de que nosotros podemos salir de esta, pero juntos. Aquí decía también Alexandra Cherderup, que dice, también menciona que lo que plantea el profesor es pasar a una cultura del cuidado, salir de este individualismo loco. O salimos juntos de esto o nos hundimos todos. Entonces, sí quisiera pedirle al profesor un mensaje final, ya que nos indican de la exitosa que se nos está agotando el tiempo, lastimosamente, pero con el compromiso de que nos acompañe en otra ocasión, profesor, porque de verdad que este programa ha sido bien interesante. Este programa ha llegado a la conciencia de mucha gente que nos escribe a través de las distintas redes sociales, y yo creo que es eso. El rol de nosotros es generar conciencia en que podemos salir de esto, más allá de los discursos, de la cifra, de cuántos se contagiaron este día y cuántos se contagiarán mañana. Para salir del problema tenemos que actuar y generando conciencia, profesor. Sí. Nuevamente, gracias Micaela y Félix por este espacio de reflexión y de educación social. Quisiera cerrar diciendo que no todos nosotros tenemos un poder ciudadano que desconocemos. Abraham Lincoln definió la democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
Pues nosotros tenemos que hacernos responsables. Ser republicano y ser demócrata en estos tiempos de pandemia significa asumir plenamente nuestro rol como sujetos de transformación. Y eso hay que hacerlo desde la casa. Todos somos responsables de la salud y el cuidado de la casa en todo. Mi mujer es mi compañera, es mi coautora, es mi copartícipe en la transformación y la formación. En la calle, en el barrio. Y podemos hacer 1000 cosas si nos unimos. Si hay una buena calle, las mejores prácticas de esa calle se pueden replicar en otras. No tenemos que esperar a papá Estado que venga y nos diga la directriz. Muy bueno sería, pero no hay que esperar. También hago finalmente un llamado a todos los docentes de las universidades, porque al igual como hice con los estudiantes, para que potencien su poder ciudadano y ejerzan la democracia que los órganos de gobierno en las universidades, que no están suspendidas, los órganos siguen funcionando. Transmitan ideas, desburocratícense, no vamos a ver cuánto cobramos y cuánto no cobramos, que si las puertas están o no están, que si vamos a poner el citillo de distanciamiento aquí y allá. Oiga, eso habrá que hacerlo, pero ahora lo primero es salvar vidas. Con ese mensaje, cuidemos a Panamá, empezando por cuidarnos a nosotros mismos, a nuestra familia y a nuestros barrios. Con las palabras del doctor Gregorio Urriola, economista y docente universitario por más de 3 décadas de la Universidad Especializada de las Américas, completamos otro escenario radial acá en Palante, Panamá, agradeciendo su presencia. Hoy nos compartió sus reflexiones acerca de una iniciativa ciudadana llamada Carta Abierta a los rectores y rectoras de las universidades de Panamá, donde él propone una educación social en conjuntamente con otros profesionales, hombres y mujeres de diversos sectores de la sociedad. Gracias, profesor Gregorio, la verdad que ha sido un honor tenerlo hoy por acá en Palante, Panamá, y pues no me queda más que desearle a los radioescuchas una excelente semana. Cuídense, protéjanse y por favor pues a seguir pues las medidas sanitarias, y en medio de nuestras realidades ubiquemos esos espacios o esos granitos de arena para poder crecer el país y nuestra sociedad principalmente. Me despido pues, su servidora Micaela Melgar. Félix, te dejo con las palabras finales del programa de hoy. Como no, saludos. Reiteramos nuevamente nuestro agradecimiento al profesor Gregorio Urriola y invitamos a nuestros oyentes a que mañana nos sintonicen nuevamente a las 6 de la tarde en este su programa Radial Palante Panamá. Si quieren escuchar o seguir la entrevista completa, pueden ir dentro de 30 minutos aproximadamente a nuestra página en YouTube, Palante Panamá, y allí verán esta entrevista completa. De igual forma, nuestras redes sociales son el Twitter es @palantepma e Instagram también @palantepma, donde también estará esta entrevista. Saludos cordiales a todos, bendiciones. Agradecido, profesor Urriola, por acompañarnos en la tarde de hoy, ya casi noche, y bendiciones a todos y cuídense de cada uno y vayan bien a sus hogares. Así es, Palante Panamá. Buenas noches.